Estimados asistentes, bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso de capacitación en manipulación de alimentos. El día de hoy vamos a abarcar las siguientes temáticas: manejo y almacenamiento de materias primas y enfermedades transmitidas por los alimentos. Inicialmente, para yo poder realizar un buen manejo y almacenamiento de materias primas, debo tener en cuenta toda la cadena que abarco desde el momento en el que recibo esas materias primas hasta el momento en el que voy a realizar el procesamiento de las mismas. Entonces, vamos a tener en el primer eslabón la recepción de ellas y posteriormente un acondicionamiento. Cuando hablamos de acondicionamiento nos estamos refiriendo a una limpieza, selección y clasificación. ¿De qué depende este tipo de acondicionamiento? Pues depende de la clasificación de ese alimento, dependiendo de si se trata de origen animal, de origen vegetal, ¿sí? Generalmente, pues los de origen vegetal traen cargas microbianas, traen tierra que se debe limpiar, se debe lavar. En el caso de los productos cárnicos, pues debemos acondicionar la eliminación de grasa, ¿sí? Eh, su envoltura, debemos cambiar las bolsas en las que vienen, utilizar recipientes para almacenarlas, y de esta manera voy acondicionando todas estas materias primas, ¿sí? Depende mucho de la materia prima con la que estoy trabajando. El punto acá es que después de que yo ya la acondicioné, porque yo no voy a almacenar mi materia prima tal cual como llegó y pasé para la nevera a almacenar, sino que realicé esa limpieza, esa selección, esa clasificación, revisé que todo estuviera en buen estado. En ese momento es que voy a realizar el almacenamiento de esa materia prima. Después de haberla acondicionado, es que voy a realizar ese almacenamiento. Para yo poder realizar un almacenamiento efectivo, debo tener en cuenta estas tres cosas. Un sistema PEPS, que es un sistema de primeros en entrar, primeros en salir, unas etiquetas y rotulación. Debo tener las áreas limpias y secas y deben estar almacenados en una zona donde solo tenga alimentos. ¿Por qué es importante el sistema PEPS? Lo voy a escribir acá. PEPS primeros en entrar y primero en salir. ¿Ok? A medida que yo voy generando gasto dentro de mi empresa o dentro de mi sistema productivo, pues debo garantizar que aquellas primeras materias primas que realicé, de las cuales realicé compras, sean las primeras que yo estoy gastando. Si yo compré 1 kilo de harina la semana pasada y esta semana volvió a entrar en esa recepción de materias primas harina, yo debo garantizar que la harina que voy a generar gasto, la que voy a gastar, sea la de la semana pasada. Y esto depende de ese sistema PEPS. Si la empresa no realiza un sistema PEPS, no va a poder tener control, porque simplemente vamos y llegamos, almacenamos todo lo que está entrando de materia prima a nuestra empresa, a la CEN, y no estoy verificando fechas de caducidad ni estoy verificando en qué momento fue que yo abrí o inicié paquetes de productos. Entonces, de aquí la importancia del sistema PET, ¿sí? Cuando hablamos de productos que vienen completamente sellados, lo ideal es que nosotros los rotulemos. Entonces, vamos a realizar estas etiquetas y rotulaciones con la ayuda de un papelito, ¿sí? Se va a pegar ese papel sobre el recipiente, sobre el empaque del producto, y voy a decir qué día fue que hice apertura del mismo. De esta manera garantizo que voy a gastar inicialmente ellos y finalmente aquello que nunca ha sido abierto.
Entonces, muy importante empezar a implementar todo este sistema si ya se está implementando perfecto. Entonces, eso sería lo primordial para el almacenamiento de materias primas. Y debemos tener en cuenta que si vamos a realizar recepción de materia prima, pues ese día antes que se hizo el ingreso de esa materia prima, yo garanticé que todas mis áreas estaban limpias, que esos recipientes, que esas muebles, esa mueblería, esas alacenas que yo voy a usar están completamente limpias y desinfectadas, listas para recepcionar esa nueva materia prima. Ok. ¿Cuáles son los procedimientos adecuados de almacenamiento? Entonces, las materias primas y productos terminados deberán almacenarse en ambientes adecuados de tal manera que se evite la contaminación y proliferación de microorganismos. En el momento de la visita a sanidad va a verificar que esto esté de manera correcta, ¿sí? Que se esté realizando así. ¿Por qué? Porque ellos van a verificar que hayan espacios entre paredes, entre piso y mueblería, por donde permita ver la limpieza, que no haya contacto con el suelo, Esto no puede suceder. De manera que no haya proliferación de microorganismos. Es importante volver a resaltar acá que los microorganismos se encuentran en el cielo, en el suelo, en el aire, en el agua, ¿sí? Y si nosotros dejamos alimentos en contacto con el piso, pues lo que estamos haciendo es contaminando. Ah, ingeniera, que si está empacado, ¿cuál es el problema? Si lo hay, en la norma se exige de esta manera, así está empacado, así está en cajas, no tiene por qué tener contacto con el piso ni con las paredes, ¿listo? Entonces, para este almacenamiento voy a tener en cuenta que el ambiente esté limpio y ordenado y a temperatura adecuada, que los productos secos se guarden en un ambiente ventilado y de baja humedad, no deben guardarse junto con ropa, venenos, detergentes, artículos para la limpieza, papeles ni cajas vacías. Acá, muy importante, he tenido casos donde ha llegado sanidad y ha impuesto puntuaciones negativas por el hecho de tener cajas, residuos de cajas, empaques dentro de la empresa o como método de separación entre productos. Entonces, pues para tener en cuenta esa partecita. Los rótulos siempre deben estar ubicados hacia afuera de manera que faciliten la identificación del producto que se está almacenando. Y los productos enlatados no deben presentar golpes, corrosión, hinchazón, ni deben estar vencidos. Entonces es tarea de aquella persona que recepciona y tarea de todo manipulador de alimentos que está en contacto con estas materias primas, verificar esas fechas de vencimiento antes de abrir cualquier producto. Las condiciones con las que debe cumplir el cuarto donde yo estoy realizando este almacenamiento, sí, o mi bodega de almacenamiento, pues es que no esté propensa a humedad, sí, que no esté muy expuesta a la luz solar, que no haya presencia de plagas, que no exista la presencia ni olores fuertes de desinfectantes o otros productos químicos y debe contar con buena ventilación y muy buena iluminación. Además de esto, entonces no deben colocarse directamente en el piso, sino ordenarse o estivarse sobre tarimas o estantes. Las tarimas deben ordenarse de tal manera que faciliten el acceso. La norma exige 45 centímetros de la pared y 45 centímetros del suelo. Los productos a granel deberán conservarse en sus envases originales o envases tapados y los productos terminados deben almacenarse en un sitio distinto al de las materias primas. Entonces volvemos a retomar acá.
¿Qué garantiza un buen almacenamiento? Pues que vamos a realizar el sistema PETS. Lo primero que ingresa es lo primero que sale y lo primero que se vence es lo primero que sale. Acá quiero que tengan en cuenta mucho esta parte. Hay que tener un sistema dentro de la empresa donde se verifique muy bien esas fechas de vencimiento y se tenga en cuenta que estos productos también deben ser los primeros que se deben gastar. ¿Cómo debo realizar el almacenamiento de perecederos? Entonces, estamos hablando de que como son alimentos perecederos, recordando la capacitación, la sesión número 1, sabemos que vamos a requerir de un equipo para poder modificar esas condiciones ambientales. Entonces, vamos a tener congeladores, refrigeradores y cámaras de refrigeración que deben estar en perfecto estado. Deben estar limpias, en buen funcionamiento. Se debe poder contar con un medidor de temperatura interno, que el mismo equipo lo traiga. Y en caso que no exista, se hacen casos excepcionales de acuerdo a las visitas de sanidad, pero debe haber un registro de temperatura, ¿sí? Entonces, se puede utilizar un termómetro externo, pero debe haber registro de esta temperatura. Entonces, estos alimentos perecederos pues van a depender mucho de esta temperatura, su conservación va a depender mucho de esta temperatura. Para esto es necesario tener en cuenta que las puertas de estos equipos solamente se deben abrir cuando sea necesario, evitar la sobrecarga de los refrigeradores porque la excesiva acumulación dificulta la limpieza y compromete la circulación del aire. Un error que cometen muchas empresas y muchos manipuladores, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobrecargamos, compramos demasiada materia prima en determinado momento, en X situación, sobrecargamos los equipos, se recalientan, la temperatura interna de los productos no va a lograrse alcanzar por este motivo, por falta de circulación de aire. Entonces hay que tener muy en cuenta la capacidad del equipo. Cuanto más cerca se encuentra el producto de la puerta del refrigerador, mayor control debe tener sobre el mismo. Ok, entonces para este almacenamiento de perecederos, lo ideal es que cada tipo de alimentos, si son frutas, si son verduras, si son carnes, cada una de ellas cuente con su respectivo refrigerador. Y en caso tal que no exista, debido a la demanda de la empresa, pues se puede almacenar, pero se debe realizar de manera correcta. Todo separado en bolsas selladas, donde no haya contacto de lixiviados del uno con el otro, ¿sí? Y para esto habría que tener en cuenta que las carnes deben ser ubicadas en la parte superior, los alimentos cocidos en el centro y los lácteos en la parte, las carnes en la parte inferior, los alimentos cocidos en el centro y los lácteos en la parte superior, por todo este tema de lixiviados y que no haya contaminación cruzada por goteo de sangres o exudados de las carnes. Por eso es que se debe realizar de esta manera y en casa también lo debemos realizar de esta manera. Entonces, este equipo de refrigeración debe contar con una buena circulación de aire. No debemos almacenar alimentos calientes porque van a afectar el mantenimiento de este equipo y la temperatura de este equipo. Vamos a modificar, por el hecho de almacenar algo caliente, pues vamos a modificar toda la temperatura interna del equipo y por consiguiente se nos va a ver afectada todos los alimentos que están dentro de él, ¿listo? Proteger los alimentos con papel aluminio o plástico si no tienen tapa, revisar la temperatura de estos equipos, si hay refrigerador dividirlo en sectores, que ya lo explicamos cómo, y los alimentos crudos abajo y los cocidos arriba. ¿Cuáles deben ser las temperaturas de almacenamiento y recepción de estas materias primas? Entonces tenemos las carnes rojas,
se supone que nos las deberían entregar congeladas a menos 18 grados centígrados o, en su defecto, en un rango ideal de 7 a 5 grados centígrados, y yo voy a manejar la misma cadena de frío, o sea, el mismo rango de temperatura. Para carnes blancas, el pollo, entonces, congelación menos 18 grados centígrados y refrigeración debe estar entre menos 2 a 2 grados centígrados. Y el pescado fresco debe estar entre menos 2 a 2 en refrigeración y congelado desde menos 18. Yo tengo dos formas de conservar. Puedo conservar en frío por refrigeración o por congelación. Entonces hablamos de refrigeración cuando la temperatura se encuentra entre 5 grados centígrados y menor a 2 para carnes blancas o carne fresca picada. Y congelación estamos hablando en un rango de temperatura de menos 12 a menos 18. Los valores de la temperatura corresponden a temperaturas en el interior de los alimentos, algo a tener en cuenta. Tomamos con nuestro termómetro de punzón la temperatura interna del alimento, ¿listo? Y yo verifico que mi equipo esté funcionando de manera correcta y que me esté proporcionando la temperatura ideal al alimento, haciendo esta medición con ese termómetro de punzón. Cuando yo almaceno entonces productos en congelación, voy a tener un termómetro para ese congelador para hacer registro, y ese registro debe hacer diario. No voy a sobrecargar el congelador, no voy a colocar alimentos calientes dentro del congelador. Voy a almacenar los alimentos de tal manera que permitan una adecuada circulación de aire. Voy a rotular esos alimentos con fecha de producto, fecha en que abrí el producto y fecha de vencimiento, y los voy a mantener a temperatura adecuada. Ok, ahora para el almacenamiento de frutas y verduras, vamos a tener en cuenta que se debe disponer de una zona fresca, debe poseer buena ventilación, se deben ubicar repisas en acero inoxidable o vidrio para realizar este almacenamiento, se debe realizar constante inspección del estado de las frutas y verduras porque son productos que se deterioran rápidamente. ¿Qué pasa acá? Si yo no estoy verificando la calidad de esos productos, por una manzana que se me dañó 10, que está en contacto con 10, dañó las otras 10. Si yo estoy verificando constantemente esas frutas y esas verduras, voy a garantizar la vida útil de ellas, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, siempre como manipulador que estoy en constante movimiento dentro de la planta productiva y que estoy recepcionando esas materias primas, estoy en contacto con ella, pues al mismo tiempo voy verificando que todo se encuentre en buen estado, y en caso de que algo se esté deteriorando, lo retiro para que no me vaya a dañar las demás frutas o las demás verduras. Acá les traigo una tabla de más o menos cuánto es el tiempo de refrigeración de algunas frutas y verduras. Entonces, dentro del congelador tenemos, por ejemplo, apio, que va a durar 2 semanas, brócoli, coliflor de 3 a 5 días, duraznos de 3 a 7 días, espinacas de 7 a 14 días, lechuga de 3 a 5 días, manzanas de 1 a 3 semanas, peras de 3 a 4 días, tomates de 4 a 7 días, uvas 1 semana, fresas de 5 a 7 días y zanahorias de 4 a 6 semanas. Si realizamos una buena refrigeración, una buena clasificación, un buen almacenamiento, una buena selección de materias primas y estamos en constante inspección, con seguridad ellas van a tener este tiempo de vida útil. Ahora, si estamos hablando fuera del refrigerador, como por ejemplo el aguacate, entonces nos va a tener una vida útil de aproximadamente 2 semanas, mangos 2 semanas, la papa de 1 a 2 semanas, el plátano de 2 a 3 días sin madurarse, y la guayaba 2 semanas, limones 2 semanas, cebollas 2 semanas.
Entonces, para tener en cuenta qué debo refrigerar, qué no debo refrigerar, o qué no es tan necesario refrigerar y más o menos cuánto va a durar la vida útil de cada alimento. Bueno, acá resaltamos nuevamente cómo debe ser el sistema de niveles dentro de la nevera. Entonces, en los stands superiores vamos a almacenar todo lo que son alimentos cocinados, en el centro los productos lácteos y en stand inferiores los alimentos perecederos o alimentos en descongelación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les he resaltado a ustedes la importancia de la descongelación dentro del refrigerador para que no haya crecimiento microbiano. Bajo el congelador y lo coloco en este tipo de bandejas dentro de una nevera para que no haya variación de temperatura. Y en estos cajones voy a almacenar lo que son las frutas y hortalizas. ¿Cuánto tiempo de vida útil va a tener estos productos perecederos? Entonces, la carne fresca en el refrigerador puede durar de 3 a 5 días y en un congelador de 6 a 12 meses. El pollo de 1 a 2 días y en congelado 9 meses. Pescados de 1 a 2 días y en congelado de 6 a 8 meses. Mariscos de 1 a 2 días y en el congelador de 3 a 6 meses. Sopas y guisos de 3 a 4 días y de 2 a 3 meses en el congelador. Y los huevos de 3 a 5 semanas refrigerados y pues congelados, no se pueden congelar como tal. Entonces, sería eso, ¿ok? Para tener en cuenta de cómo depende la temperatura durante la vida útil del alimento. ¿Qué debo tener en cuenta entonces para el transporte de estos alimentos? Lo primero, pues que el vehículo que voy a utilizar debe garantizar la higiene y calidad del producto. No tiene por qué verse afectada la higiene y calidad del producto. Los vehículos serán adecuados a la naturaleza del producto y no se van a transportar alimentos con sustancias que sean consideradas tóxicas. Se van a mantener las condiciones exigidas. Estamos hablando de condiciones como pisos lisos, sin corrosión, sin goteras, ¿sí? Este tipo de condiciones. Se debe realizar limpieza diaria y se deben llevar registros de la limpieza diaria de este vehículo transportador. Y la carga permanecerá sobre estivas de forma que se asegure que no hay contacto con el suelo. Entonces, esto es lo que debo tener en cuenta para el vehículo que está transportando los alimentos. Ok, además de esto debo tener en cuenta que como estoy hablando de almacenamiento, debo llevar un registro y control de temperaturas. ¿A quién se le realiza ese registro y control de temperaturas? Pues a los productos almacenados, en el caso de equipos como refrigeradores y congeladores. Este control de temperatura es importante para prevenir el crecimiento microbiano. El buen manejo de las cámaras de refrigeración deben ser parte fundamental de la formación higiénica del manipulador. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a realizar control diario de esas temperaturas a las materias primas o productos que tenga almacenados dentro de estos equipos, ¿sí? Registrar esas temperaturas en un formato respectivo, que me imagino que la empresa lo está realizando. Ubicar los equipos de manera que se permita su limpieza y fácil acceso, realizar limpieza diaria y desinfección desinfección semanal de cada equipo, pero esto también debe estar registrado dentro de los formatos que maneja la empresa y registrar mantenimientos realizados. Un error que cometemos, nos damos cuenta que se le dañó el conector al congelador, lo mandamos a arreglar, pero no registramos estos mantenimientos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que registrar. Vamos a ver acá un video acerca del resumen de todo esto.
Verificación de almacenamiento de materia prima. Para la conservación de las materias primas existen 3 tipos de almacenamiento: en seco, refrigeración y congelación. En el almacenamiento en seco se guardan todos los insumos no perecederos, es decir, los que tienen más tiempo de vida si se les resguarda de manera adecuada. Para ello, debes indicarle al bodeguero que revise lo siguiente: que no estén en contacto con el piso para evitar contaminación, que los productos estén ordenados de acuerdo al método PEPS. Los productos que entraron primero son los que deben ocuparse primero en la producción, para evitar que caduquen y generen merma. Los productos podrán permanecer en su empaque original solo si éste no está dañado o si no se ha abierto. De lo contrario, deberán guardarse en recipientes limpios, desinfectados y rotulados con fecha y nombre de lo que contienen. La temperatura de la zona, que debe ser entre 15 y 25 grados centígrados, y la humedad entre 50 y 60%. Además, deben tener ventilación y la iluminación debe ser artificial, pues la luz del sol podría alterar las características organolépticas de algunos productos. Los productos de limpieza deben resguardarse por separado. Por ningún motivo deben acumularse cajas o empaques, así se evita la generación de plagas. Asimismo, deben mantenerse despejados los pasillos y libres de cualquier suciedad. Los alimentos cuya vida útil es más corta, como frutas y verduras, deben mantenerse en refrigeración. Su almacenamiento debe ser muy ordenado, siguiendo el procedimiento con limpieza para evitar la germinación de bacterias. Deben guardarse en bolsas limpias y rotularse con fecha y nombre del contenido. No deben ser amontonados los productos que son inestables o delicados, cuya textura es frágil. La temperatura de la zona debe estar entre los 0 y 4 grados centígrados. Se deben ordenar por tipos. Los alimentos cocidos o preparados deben estar sellados y rotulados. Además, deben colocarse siempre arriba de los crudos. Las carnes, pescados y mariscos deben resguardarse en congeladores. Deben almacenarse dentro de los 15 minutos después de su recepción para no interrumpir la cadena de frío. De esta manera, se asegura la salud alimentaria de estos. La temperatura de las cámaras de congelación debe estar por lo menos a menos 18 grados centígrados de temperatura. Deben estar acomodados bajo el método PEPS y por tipo de producto. Antes de que el bodeguero entre a las cámaras de congelación, indícale que debe portar calzado impermeable y una chamarra térmica para evitar. Bueno, es en el caso en el que exista algún cuarto frío. Ahí nos explicaban muy bien, en resumen, todo lo del tema de almacenamiento. Ok, entonces de esta manera literal, pues retomamos nuevamente a decir que hay que clasificar primero estas materias primas y luego yo defino cuál es el tipo de almacenamiento que requiere, dependiendo si es un alimento perecedero o no perecedero, si es un alimento que es de consumo diario o que se utiliza una vez a la semana, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, yo voy a realizar su respectivo almacenamiento de manera adecuada, en estivas, en recipientes, todo debidamente etiquetado, debidamente protegido, debidamente distribuido y separado. Ok, entonces ahora vamos con las ETAs. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la palabra ETAs significa enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Y cómo se da esto? Bueno, esto se da por la ingesta, el consumo de alimentos que se encuentran con agentes contaminantes
patógenos o toxinas en cantidades suficientes que van a afectar la salud del consumidor. Algunas enfermedades transmitidas por los alimentos son la salmonelosis, botulismo, listeriosis, shigalosis, cistericosis, infecciones estafilococas, amibiasis, brucelosis, gastroenteritis. Quizás alguna de ellas las hayamos escuchado antes, pero no teníamos conocimiento que pertenecían a una enfermedad transmitida por los alimentos. En esta sesión vamos a identificar cada una de ellas, sus síntomas y pues cómo evitarlas. Entonces, podemos tener bacterias como por ejemplo el Staphylococcus, la Salmonella, la Escherichia coli, Listeria, Vibrio, Clostridium botulinum, Bacillus cereus, ¿sí? Que fueron algunas contaminaciones que vimos en contaminación alimentaria la sesión pasada. Pero dependiendo de la bacteria que esté dentro del alimento y que la persona o el consumidor ingiere, va a depender los síntomas y van a depender el tiempo donde yo voy a tener estos síntomas, ¿sí? Donde se van a ver reflejados estos síntomas. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un Staphylococcus, él va a demorar de 30 hasta 8 horas en revelar estos síntomas. La salmonela entre 6 horas a 6 días, la E. coli de 12 horas a 4 días, la listeria de 1 a 4 semanas, el vibrio de 2 horas a 48 horas, el Clostridium de 18 a 36 y el Bacillus cereus de 1 a 5 horas. Síntomas. En general, náuseas, vómitos, diarreas, dolores estomacales, cólicos, dolores musculares, vómitos, ¿sí? Que más adelante vamos a mirar cada una de ellas. Nosotros podemos tener ETAs de origen bacteriano, o sea que lo que contaminó el alimento fue una bacteria, ¿ok? Entonces podemos tener, por ejemplo, la fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, shigelosis, gastroenteritis y cólera. En esta diapositiva nos vamos a enfocar acá en los alimentos involucrados y en el agente causal. El agente causal siempre va a tener que ver con el nombre del microorganismo y de allí se deriva el nombre de la enfermedad. Y los alimentos involucrados dependen del tratamiento que se le realizó a ellos. Entonces encontramos, por ejemplo, frutas y verduras regadas con aguas servidas. ¿Qué significan aguas servidas? Aguas contaminadas, ¿sí? Cultivos donde se realizan riegos continuos con aguas cargadas de materia orgánica como estiércol, ¿sí? Que son utilizados en determinado tiempo como fertilizantes, pero que si no son regadas este tipo de plantas en el tiempo estipulado, en el tiempo exacto, pues esta contaminación va a quedar dentro del fruto. Alimentos contaminados por un manipulador enfermo, muy importante tener en cuenta, por eso se resalta mucho en el tema de manipulación de alimentos que si el manipulador presenta alguna enfermedad, pues se trate de ubicar en otra zona donde no esté en tanto contacto con el alimento porque puede transmitir ese virus, por ejemplo, esa gripe al alimento y por consiguiente enfermar a todos los comensales. Frutas y hortalizas regadas con aguas hervidas, manos del manipulador portador, alimentos o agua contaminada con la bacteria y pescados y mariscos crudos, alimentos lavados o preparados con agua contaminada. Acá entra un poco lo que es la parte de utilizar agua potable, la importancia de utilizar agua potable para evitar este tipo de contaminación. Tenemos las enfermedades de origen parasitario, parásitos, proviene de gusanitos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la teniasis, triquinosis, ascariasis, que todas ellas vienen de carnes contaminadas, carnes, por ejemplo, de cerdo y bovino, que tienen quistes o que han sido
procesadas de manera inadecuada, un sacrificio inadecuado, ¿sí? Que no fueron procesadas dentro de un frigorífico, sino en la tierra, ¿sí? Animales que fueron sacrificados así a la intemperie y que fueron contaminados, o que simplemente se hizo mal un proceso de visceración y se contaminó esta carne. Entonces tenemos muy propenso a parásitos la carne de cerdo, parásitos que son provenientes de las mismas cocheras donde ellos son criados, y frutas y verduras regadas con aguas hervidas. Tenemos las enfermedades de origen viral, que como su nombre nos lo está diciendo, son virus. Entonces tenemos, por ejemplo, la hepatitis A, un manipulador que tenga hepatitis puede transmitir esa hepatitis a través de el contacto con los alimentos por mal lavado de manos. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y rotavirus, que es donde están todas las gripas. Entonces podemos encontrar verduras regadas con aguas hervidas y alimentos contaminados con fecas o heces del manipulador. Entonces mal lavado de manos. Ok, de esta manera entonces nosotros vamos a tener un huésped, que es quien tiene esas cargas microbianas, ¿sí? En este caso los animales, las personas, y contaminamos los alimentos. Carnes infestadas, que ya vienen con esos microorganismos, o vegetales sin lavar, que utilizamos para nuestras preparaciones, que pueden venir con materia fecal o con microorganismos de este sistema. Ok, vamos a ver un videito donde nos van a explicar toda esta parte nuevamente. Las enfermedades transmitidas por consumir bebidas o alimentos en mal estado son muy frecuentes. La salmonelosis es uno de estos padecimientos y se asocia a ingerir carne de res, pollo o huevo contaminados. Las intoxicaciones también son muy usuales y se relacionan con el consumo de jamón, carne de res o aves, así como pasteles rellenos de crema. Evita la contaminación de alimentos manteniendo limpia el área donde cocinas. Usa agua clorada y materias primas seguras. Separa la comida cruda de la cocida. Después de preparar algún platillo, ponlo en refrigeración para que no se descomponga. Los menores de 5 años, personas adultas mayores o con enfermedades crónico-degenerativas son más susceptibles a enfermar por comer alimentos en malas condiciones. Si tú o tu familia tienen síntomas como náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y fiebre, acudan al centro de salud o hospital más cercano. Entonces vamos a iniciar con salmonelosis. La salmonelosis pues es adquirida a través del alimento que ha sido contaminado por heces, ya sea de animales o de personas. Debemos recordar acá que uno de los alimentos más propensos a la salmonela es el huevo y la carne a través de contaminación pues durante la postura del huevo y la visceración del bovino. Entonces, la persona va a llegar a X restaurante o mismo en casa a consumir el alimento, sea ese huevo o esa carne, que está contaminado, que tiene esta carga microbiana, que durante su preparación no se llevó a más de esos 65 grados centígrados o que eran extremadamente las cantidades de microorganismos que estaban presentes que la temperatura no consiguió erradicarla como tal, el microorganismo, y la persona pues llegó a consumir. Entonces, una vez consumió este alimento, al cabo de 12 a 36 horas empezó a sentir los siguientes síntomas: dolor de cabeza, fiebre, vómitos, dolor abdominal, diarrea, ya sea leve o severa. ¿Qué es lo que sucede? Pues este microorganismo ingresa al sistema digestivo y
como en mi sistema digestivo yo tengo una temperatura ideal, ¿cierto? Porque la temperatura interna es más o menos 37 grados centígrados, voy a tener agua y voy a tener nutrientes, y eso es lo que necesita el microorganismo para vivir y para multiplicarse. Entonces, de esta manera va a haber un crecimiento microbiano dentro del sistema digestivo. Y para poder eliminar esto, pues se debe realizar el uso de antibióticos, y no va a ser de una que se va a erradicar o se va a eliminar este microorganismo. Tienen que pasar varios días tomando ese medicamento para poder eliminarlo. ¿Cuánto puede durar? De 1 a 7 días los síntomas. A veces confundimos diciendo que tenemos un virus, ¿cierto? No, es que nos dio un virus en la casa, pero puede ser que esté presente una ETA y no lo estemos teniendo en cuenta, ¿sí? Porque podemos llegar a tener estos mismos síntomas. Y generalmente estos síntomas, que es dolor de cabeza, fiebre, vómitos, diarrea, lo asumimos como un virus. Entonces hay que cuidar esta parte, hay que verificar muy bien qué es lo que comemos, dónde comemos. Y en el caso de la empresa, pues hay que tener muchísimo cuidado durante la preparación. Entonces la salmonela va a estar dentro del tracto intestinal del hombre y los animales. Su periodo de incubación va a durar de 12 a 36 horas. ¿Qué significa ese periodo de incubación? Pues yo consumí el alimento y él se demoró de 12 a 16 horas en crecer y en multiplicarse en las cantidades suficientes que van a perjudicar mi salud. Y si yo no le hago un tratamiento efectivo a esos microorganismos, si lo trato con otro tipo de medicamentos que no va a ser antibiótico para eliminar esta bacteria, pues puedo llegar a tener consecuencias crónicas al cabo de 3 o 4 semanas. Y los alimentos que están asociados con ellas, pues es las carnes crudas, el pollo, el huevo, la leche y los derivados de la leche y los pescados. Ok, entonces ahora vamos con otra enfermedad que sería la Escherichia coli, ¿sí? Producida por la Escherichia coli. Entonces, este microorganismo también se encuentra como refugio dentro de los rumiantes, en el sistema digestivo de los rumiantes, y va a pasar a contaminar, ya sea por carne o pues la contaminación de alimentos como tal. El problema de él es que los síntomas como tal de la enfermedad van a aparecer 3 días después del consumo del alimento. Podemos creer que estamos enfermos de X virus, de X, que tenemos X dolor y decimos, no sé de dónde nos dio, por qué estoy enfermo, pero puede estar asociado con algo que comimos hace 3 días, ¿sí? Eso es lo que quiero que entendamos en esta parte. Entonces, el problema de esta Escherichia coli es que ella es una bacteria muy peligrosa que va a atacar las células sanguíneas y va a producir trastornos renales y puede llevar a síntomas como diarrea simple o hemorrágica. Ella habita normalmente dentro del intestino de los animales, ¿sí? Dentro de estos síntomas, una vez yo he consumido un alimento que esté contaminado por ella, puedo encontrar dolores abdominales, diarreas y fiebres, vómitos. El periodo de incubación va a ser de 3 a 9 días, entonces al cabo de 3 días ella se va a reproducir lo suficiente dentro de nuestro sistema digestivo y va a llegar a atacar estas defensas. Y está asociada con alimentos como carne bovina cruda, que por esto es muy peligroso consumir carne 3/4 sin garantizar que esa carne está llegando a esa temperatura de 65 grados centígrados. Carne cruda molida, leche cruda, lechuga, jugos de manzana y alimentos contaminados con materia fecal. Ok, tenemos la listeriosis, una enfermedad también bastante peligrosa
¿sí? ¿Cómo se contamina? Se contamina en sobras de alimentos, ¿sí? Que pueden tener carga microbiana y que una vez no se almacenaron de manera adecuada, ella creció ahí. Leche no pasteurizada, leches mal hervidas, verduras crudas, carnes no cocidas o mal cocidas, pescados ahumados y algunas verduras crudas. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a tener síntomas como por ejemplo cefalea, meningitis, náuseas y vómitos y deshidratación, dolores abdominales, diarrea. Acá nos van a explicar un poco sobre el problema de este microorganismo. Bueno, que ahí nos aclaraban un poco lo del tema de la listeria. Ahora vamos con Staphylococcus aureus. Yo sé que están pensando que esos nombres son muy difíciles, que bueno, pero lo importante acá es que entendamos cómo se contamina el alimento y cuáles son sus síntomas, ¿sí? Y que no asociemos de pronto esas enfermedades que normalmente a veces nos dan, ¿sí? Y decimos que tenemos algo, que estamos enfermos del corazón, que estamos enfermos de los riñones, cuando en realidad puede ser que hayamos adquirido una ETA y que es muy importante hacer un análisis microbiológico como tal. Entonces, el Staphylococcus aureus, entonces es un microorganismo que se encuentra mucho en la mucosa nasal, oral, pelo y en ocasiones en heridas de los manipuladores. De esta manera llegan a contaminar el alimento por mala manipulación, malas prácticas higiénicas y va a causar, el problema de él es que es un microorganismo que ataca el sistema cardíaco, entonces va a generar arritmias cardíacas, alteraciones de la presión, sensaciones de angustia, va a producir náuseas, cólico abdominal y vómitos. Entonces, esos son los síntomas de ella. ¿Dónde se puede obtener? Entonces, puede ser obtenida a través de animales con mastitis y el hombre. Forma una toxina resistente a la temperatura. Entonces, ella es difícil de decir que la vamos a matar cuando está en cantidades altas en un alimento a través de la cocción. Y los alimentos más propensos pues son carnes y derivados, aves y derivados del huevo, ensaladas con huevos, atún, pollo, leche cruda y productos lácteos. Acá muy importante, todos los derivados del huevo, por ejemplo las salsas, la salsa tártara, la mayonesa que de pronto se produce, es muy propensa a estar contaminada por este microorganismo, ¿ok? Tenemos el botulismo, ¿sí? Que lo hablábamos, que es un microorganismo que crece en ambientes sin aire. Entonces él se encuentra generalmente en la tierra y el problema de este botulismo lo vamos a encontrar en enlatados, principalmente en enlatados,
y alimentos empacados y empacados al vacío, sellados, como por ejemplo embutidos. El problema de ella es que es una bacteria bastante peligrosa que puede llegar a generar parálisis facial, visión doble, dificultad para hablar y comer. Síntomas leves como náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor muscular, problemas urinarios. Pero el principal problema de ella es que puede llegar a generar una parálisis facial. Entonces, es una toxina que puede destruirse a 80 grados centígrados por 10 minutos, que se supone que todos los enlatados y los productos que son empacados deben llevar una esterilización adecuada, o sea, se deben someter a esta temperatura. Su periodo de incubación va a ser de 12 a 36 horas y los alimentos asociados son aquellos que son mal procesados, que no sean calentados antes del consumo. Entonces, para tener en cuenta. Tenemos el Clostridium perfringens, que es un microorganismo que se encuentra normalmente en el sistema digestivo de los humanos, pero que nosotros a través de los alimentos sobrecargamos de este microorganismo. Y pues ese sí es el síntoma normal, que comimos algo, nos cayó mal y de una vez nos fuimos para el baño, ¿sí? Porque es un microorganismo que pues como ya estamos acostumbrados a tenerlo en nuestro sistema digestivo, lo que hacemos es que aumentamos la carga microbiana y nos va a generar dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómito. Sí, él no es tan peligroso, pero pues sí hay que tratarlo con antibiótico para disminuir las cantidades que tolera nuestro organismo. Tenemos la toxoplasmosis, que es ocasionada por un Toxoplasma gondii, que se encuentra en la materia fecal de los felinos. Puede ser aguda o crónica y los síntomas van a ser similares a una gripe, dolor de cabeza, dolores musculares e inflamación. Es muy común verla de pronto en niños, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que están relacionados entonces con las setas? Que el alimento no sea elaborado en las condiciones aconsejadas, procesos deficientes de pasteurización, esterilización, temperatura, humedad, vacío, envasado. La contaminación de los alimentos con sustancias empleadas para el control de insectos, roedores, para la limpieza y desinfección y mantenimiento de equipos. Entonces, todo este tipo de productos pueden llegar a contaminar el alimento. El uso indiscriminado de colorantes y conservantes. Yo les explicaba en la sesión anterior que a veces se utilizan nitratos, benzoatos, productos químicos para conservar los alimentos y no se utilizan en las cantidades adecuadas. Entonces esto puede llegar a generar una ETA. El empleo de antibióticos y hormonas para el control de enfermedades y crecimiento de animales destinados al consumo humano. ¿Por qué? Pues porque una vez se le ha aplicado algún antibiótico o hormona a un animal, pues este no debe llevarse al sacrificio hasta que no pase un tiempo de cuarentena, y a veces nos venden esta carne así, y lo que hago es que el antibiótico lo estoy consumiendo directamente del alimento. Que los microorganismos o toxinas estén presentes en la cantidad necesaria, ¿sí? Entonces este es muy importante, ¿sí? A veces decimos, a mí sí me cayó mal la comida, tal no, si comimos lo mismo. Bueno, todos los organismos somos diferentes y también depende de la cantidad. Entonces, si mi cuerpo tolera ciertos límites, no me va a pasar nada. Pero si mi cuerpo es muy susceptible y no tolera, pues automáticamente me va a generar una ETA. Que no se respeten las condiciones de almacenamiento y transporte, temperatura, humedad, acondicionamiento y vulnerabilidad del envase, tiempo de vida útil. Entonces, muy importante todo lo que hablábamos acerca de condiciones de almacenamiento. Que el alimento contenga microorganismos o su toxina, eso ya sabemos muy bien que para podernos adquirir una ETA, pues el alimento es el que está contaminado por microorganismos como tal. Que el alimento sea ingerido por una persona que se encuentre entre las poblaciones de riesgo. Esto sí es muy importante y les agradezco lo tengan en cuenta. Siempre va a ser más susceptible a una ETA
una persona que tiene las defensas bajas, o sea, inmunodeprimido, un anciano, un niño y una embarazada que una persona normal, ¿sí? Porque ellos van a tener las defensas más bajas y mientras usted tenga las defensas más bajas, pues el microorganismo va a atacar más fácilmente. En general, síntomas de las setas, entonces, dolor de cabeza, vómitos, dolor abdominal, fiebre alta, erupciones cutáneas, náuseas, diarrea, descompensación general pudiendo ocasionar hasta la muerte. Han muerto personas por causa de ETA, sí, sí ha sucedido, se han visto casos, personas que han adquirido parásitos, que ese parásito les afectó el sistema nervioso, les afectó el sistema muscular, ¿sí? Y los llevó hasta la muerte, han sucedido casos. Vamos a un videito nuevamente. Oficina Estatal de Epidemiología, ¿en qué le puedo servir? ¿Tuvo una fiesta el fin de semana pasado y 40 personas que asistieron están enfermos? Si bien todos hemos escuchado en las noticias acerca del retiro del mercado de gran cantidad de productos contaminados o el brote de una enfermedad transmitida por alimentos, generalmente no creemos que nos puede ocurrir a nosotros. Sin embargo, todos los años aproximadamente 48 millones de personas sufren una enfermedad transmitida por alimentos en los Estados Unidos. Esto representa aproximadamente el 16% de la población total del país que se intoxica cada año debido a algo que comieron. La enfermedad transmitida por alimentos deriva del consumo de alimentos o bebidas contaminadas. Existen diversos patógenos o microbios que causan esta afección. Por lo tanto, existen muchos tipos diferentes de enfermedades transmitidas por alimentos. La mayoría de estas enfermedades transmitidas por alimentos son infecciones ocasionadas por diversas bacterias, virus y parásitos. En otros casos, se trata de intoxicaciones ocasionadas por sustancias químicas o toxinas perjudiciales contenidas en los alimentos contaminados. Las personas siempre han contraído este tipo de enfermedades derivadas de los alimentos. Sin embargo, debido al avance en los conocimientos sobre la transmisión de patógenos y la capacidad de determinar el origen de una enfermedad, ahora es posible reconocer con mayor rapidez los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, ok, entonces en ese video nos estaban explicando la cantidad de casos que existen, ¿sí? A nivel nacional y cómo la unidad de salud es la encargada de verificar que todas las empresas cumplan con buenas prácticas higiénicas para evitar que esto sea un foco de contaminación y producir estas enfermedades a los consumidores. Ok, entonces vamos a tener en cuenta que hay una diferencia entre intoxicación alimentaria y infección alimentaria. Entonces hoy vamos a aprender qué es esto. Intoxicación es aquella que es causada por la ingestión de un alimento contaminado, ya sea por una sustancia química, metales, venenos o a través de recipientes o durante la preparación y distribución de los alimentos. A diferencia de la infección significa que usted realizó la ingestión de este alimento, que ya estaba contaminado por estos microorganismos y que logra multiplicarse dentro del alimento o dentro del organismo de la persona. Una vez lo he adquirido, él va a crecer en mi organismo, ¿sí? Entonces, ahí ya se habla de infección como tal. Los síntomas de las infecciones, pues obviamente son más graves que una intoxicación. Una infección siempre va a ser más grave que una intoxicación porque el microorganismo ya se multiplicó dentro de mi sistema como tal. Y puede llegar a ser tan peligroso que puede llegar a atacar directamente mi sistema, ya sea digestivo, respiratorio, nervioso. ¿Sí? Porque ya es en cantidades tales que él va a llegar a atacar un órgano como tal. Entonces, por esto es que puede llegar a ocasionar inclusive la muerte.
Tenemos el término alergia, ¿sí?, que hace referencia a una respuesta inmune exagerada del organismo. Entonces yo consumo ciertas sustancias que mi cuerpo no tolera, que mi sistema no tolera, y voy a ver algunas reacciones como por ejemplo enrojecimiento de algunas partes del cuerpo, inflamación de ganglios, inflamación de ojos, etcétera, de síntomas que se van a ocasionar por este tipo. Algunos alimentos que han sido considerados como alérgenos, entonces maní, kiwi, pescados. Hay gente que puede ser alérgica a la fresa, pero esto depende mucho de la persona. Y hablamos de la palabra brote, que es aquel que ocurre cuando 2 o más personas presentan un mismo síndrome clínico, ¿sí? Entonces podemos llegar a presentar en nuestra casa, en nuestro barrio, varias personas una misma historia clínica, unos mismos síntomas, y ya se puede decir que se está tratando de un brote. Si fuimos a una fiesta y 10 personas de esa fiesta se encuentran enfermas al otro día, se puede decir que fue un brote por una ETA. ¿Listo? Vamos a ver acá un video donde nos van a explicar un caso que sucedió hace algunos años atrás en los comedores escolares acá en el departamento de Arauca, ¿sí? Yo siempre lo resalto en este tema para que le demos importancia acerca de cómo se puede llegar a generar una ETA en cuestión de segundos y la cantidad de personas a las que se pueden ver afectadas, ¿sí? Yo les agradezco que presten bastante atención. En la evaluación va a salir acerca de esto. Ustedes van a tener que concluir acerca de esta noticia. Entonces, si quieren volverla a repetir, la pueden repetir. Les recomiendo mucho este video, esta parte para la evaluación, ¿ok? Bien, esa es la situación que se presenta en este momento en el Hospital San Vicente de Arauca, congestionado. Más de 300 estudiantes del Colegio Francisco José de Caldas, Cristo Rey, Camilo Torres, han llegado hasta aquí, hasta este centro hospitalario, intoxicados con la alimentación escolar que se les dio esta mañana en cada uno de sus establecimientos educativos. Los dolores estomacales, el vómito, pues es bastante complicado, como vemos en estas imágenes, lo que se presenta al interior. Prácticamente el Hospital San Vicente de Arauca está colapsado por todas las personas que están llegando y siguen llegando todavía niños desde diferentes instituciones educativas. Una situación bastante grave y complicada, principalmente para sus padres, quienes no han tenido mucha razón porque no los dejan ingresar al centro asistencial. Dialogamos con el doctor Jair Cedeño, director del Hospital San Vicente. Él nos cuenta cuál es la situación y sobre todo también pide apoyo a diferentes instituciones porque la situación es bastante complicada y el hospital no cuenta con todos los insumos para atender esta cantidad de personas que en este momento ingresan aquí al centro asistencial. A los padres de familia, pedirles calma, comprensión. Lo primero que se debe hacer cuando se presenta este tipo de eventos es iniciar con sales de rehidratación oral, en este caso con un esquema A, que sería hacer uso del Pedialite, que lo pueden comprar en todas las farmacias, entre tanto van llegando a la institución. Nosotros, por nuestro lado, estamos haciendo una clasificación de triage y definimos inmediatamente a cuáles de los niños intoxicados se les debe dar prioridad. Los que necesiten canalizarse para instalar un plan de rehidratación B, inmediatamente están recibiendo asistencia médica y de enfermería. No podemos prever en este momento cuáles de los niños puedan entrar en afectación de su estado neurológico. Clínicamente se está sospechando que se trate de una bacteria del tipo Staphylococcus aureus que pudo haber desencadenado la urgencia.
Y a esta hora también desde otro sector, desde el Colegio Francisco José de Caldas, se encuentra Miguel Ángel Barbosa, allí donde sucedieron prácticamente todas esas situaciones. Miguel Ángel está cubriendo esa noticia en este establecimiento educativo para saber qué es lo que ha estado pasando. Miguel Ángel. Amigos televidentes de Canal 4 Noticias, continúa la problemática de la alimentación en los diferentes planteles educativos de la capital del departamento de Arauca. Hoy le tocó al Colegio Francisco José de Caldas y esto nos dicen los estudiantes sobre la intoxicación que hubo muy temprano aquí en este plantel educativo de secundaria. Aura, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la verdad fue que nosotros los estudiantes recibimos una merienda y nosotros formamos, pero como pueden ver, a últimos, unos muchachos salieron intoxicados por la comida, que fue arepa con carne y que la arepa se sentía deteriorada y que se sentía en mal estado. Ok, entonces pueden ir sacando sus conclusiones ahí, que el día de la evaluación se les va a preguntar algunas cosas sobre el video, ¿ok? ¿Cómo debemos evitar entonces estas setas? Elegir alimentos que han sido tratados con técnicas higiénicas, aplicar tratamientos de cocción adecuados, consumir de forma inmediata los alimentos cocinados, conservarlos refrigerados, recalentarlos de manera uniforme, evitar el contacto de alimentos crudos con cocidos, lavarse bien las manos antes de manipular los alimentos, lavar bien las superficies y utensilios que entran en contacto con los alimentos, evitar los insectos y usar agua potable para cualquiera de los usos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden ocasionar infecciones e intoxicaciones a los comensales. Para prevenirlo, realiza las siguientes acciones de higiene. Limpia y desinfecta las frutas y verduras. Haz lo siguiente. Lava con agua potable y detergente, pieza por pieza, hoja por hoja o por manojos pequeños. No quites el rabillo de las frutas como fresas, manzanas, guayabas o tomates hasta que se hayan desinfectado. Utiliza un cepillo o estropajo para eliminar la tierra de los productos con cáscara resistente. Por el contrario, si la piel es muy delicada, solo retira las partículas bajo el chorro de agua. Enjuaga para retirar todo resto de suciedad y detergente. Aplica el desinfectante siguiendo las indicaciones del producto o vierte 5 mililitros de cloro por cada litro de agua. No laves nuevamente los alimentos después de la desinfección. Evita la zona de peligro de temperatura. Se llama así porque es el rango en que las bacterias se multiplican. Esta se encuentra entre 5 y 60 grados centígrados. De los 70 a los 100 grados centígrados, las bacterias empiezan a morir. Por lo tanto, hay que calentar hasta este punto y, si el alimento lo permite, hiérvelo. De los menos 18 a los 4 grados centígrados, las bacterias se congelan y dejan de multiplicarse, pero no mueren. Por eso, verifica que los alimentos en almacenamiento se mantengan en este rango. Descongela los alimentos de forma segura con estos métodos. Pasa el alimento del congelador a refrigeración el tiempo necesario, así evitarás exponerlo a la zona de peligro. Caliéntalo en el horno de microondas. Con este método tendrás que cocinarlo de inmediato. También puedes pasarlo directamente de congelación al proceso de cocción. En casos excepcionales, puedes descongelar el alimento al chorro de agua, siempre y cuando esté cubierto con plástico. Cuida que el agua no se estanque, sea potable y se encuentre a una temperatura menor de 21 grados centígrados. No recongeles los alimentos, ya que su calidad disminuirá. Cuece los alimentos poniendo mucha atención en las temperaturas y el tiempo que necesita cada producto. Las carnes de ave y res deben alcanzar una temperatura mínima de 74 grados centígrados en su sección más gruesa. El cerdo y la carne molida de res deben alcanzar los 69 grados centígrados. Los pescados y demás alimentos
deben alcanzar como mínimo los 63 grados centígrados. Cada alimento debe mantenerse en su temperatura recomendada por lo menos 15 segundos para eliminar correctamente a las bacterias. Enfría los alimentos preparados que no vayas a servir inmediatamente. Sigue estos pasos. Repártelos en recipientes más pequeños que no sean profundos. Estos deben estar limpios y desinfectados. Coloca cada recipiente en agua con hielo. Debe cubrir por lo menos 3/4 de este. Cuando el alimento alcance los 20 grados centígrados, cierra el recipiente, rotúlalo con el tipo de alimento y la fecha de elaboración y refrigéralo. El proceso de enfriamiento no debe tardar más de 4 horas. Recalienta los alimentos siguiendo esta regla. Inmediatamente después de sacarlo del refrigerador, calienta el alimento por lo menos a 74 grados centígrados y al menos por 15 segundos, ya sea en horno, a la plancha o en estufa. Solo podrás realizar una vez este procedimiento. Toma en cuenta que el alimento deberá servirse dentro de las primeras 2 horas. Después de recalentado, el sobrante no podrá ser refrigerado nuevamente. Alista los alimentos para servirlos. Ya sea en un buffet o en la cocina, deberás conservar como temperatura mínima 60 grados centígrados. Mantén tapados los recipientes y mezcla con frecuencia sus contenidos para que la temperatura del alimento sea uniforme. Los alimentos fríos que estén listos para servirse deben mantenerse por debajo de los 7 grados centígrados. Si ofreces opciones elaboradas con carne cruda, especifica en el menú que dicho platillo se sirve bajo consideración y riesgo del consumidor, puesto que la carne puede estar contaminada. Ok, entonces ahí nos daban todas las pautas acerca de cómo debo realizar un buen almacenamiento de estos productos. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos el día de la evaluación.